Buenas tardes, profesora. El grupo 5 tiene el agrado de presentarles el tema de su monografía. En este caso, el título es Consumismo, Narcisismo y Comunicación en la Sociedad Postmoderna. Este es un análisis a la luz de la obra de Lipovetsky, La Era del Vacío. En esta presentación nos centraremos en dar las citas concretas que hemos usado para así desarrollar nuestros temas y nuestros subtemas. Los integrantes son Anaque Peláez Fabiana, Agüero Celada Piero, Ruiz Vargas Brunella, Salazar Cantores de Fernando, Villanueva Saldaña, Fátima Gabriela y quienes habla, Enríquez Polo Alonso Sebastián. Bueno, daremos una breve introducción a nuestro trabajo. La Era del Vacío, obra del sociólogo y filósofo francés Gilles Lipovetsky, nos sumerge en un profundo análisis de la sociedad contemporánea, donde factores diversos convergen para moldear la identidad individual y colectiva de manera inédita. Este libro no solo nos invita a reflexionar sobre los pilares fundamentales que sustentan la construcción de nuestra identidad, sino que también arroja luz sobre las dinámicas culturales y sociales que influyen en la percepción de uno mismo y también en nuestras relaciones con el mundo que nos rodea. En este contexto, el presente trabajo monográfico tiene como objetivo fundamental el impacto de los medios de comunicación en la percepción de uno mismo y de los demás, informar sobre la relación entre la comunicación y el narcisismo en la cultura postmoderna e investigar el importante rol que desempeña la publicidad en la promoción del consumo y en la creación de deseos. Dicho esto, damos paso al primer capítulo de nuestra monografía, titulado La influencia de factores en la construcción de la identidad. Como primer subtema tenemos el consumo de masas. Y con respecto a este aspecto característico de esta era, como lo es el consumo de masas, es importante hablar de su dualidad y que lejos de tratarse de una simple contradicción, el autor revela una compleja interacción entre dos aspectos que definen la relación de la sociedad de consumo y su influencia en la construcción de la identidad individual, afirmando que muchas veces se olvida la otra cara del consumo de masas. Lipovetsky en 1986 nos dice que esto provoca la personalización sin precedentes de los individuos. La oferta abismal del consumo desmultiplica las referencias y modelos, destruye las fórmulas interactivas, exacerba el deseo de ser íntegramente uno mismo y de gozar la vida. Página 108. En un inicio, el autor hace mención a la uniformización de los comportamientos y cómo esto puede llevar a la homogeneización de la sociedad. Pero en la cita anterior se logra entender el otro lado de este aspecto, en donde el consumo masivo también conlleva una amplia oferta de productos y opiniones culturales. La abundancia de elecciones ofrece a los individuos la posibilidad de personalizar sus experiencias y sus estilos de vida, forjando su identidad de manera única y consumiendo aquello que más resuena con sus valores personales. Aquí es donde entra el papel crucial de los medios de comunicación, quienes proporcionan una gran cantidad de modelos e influencias que permiten que las personas exploren libremente su identidad. Esto nos da paso al siguiente subtema, en el cual hablamos de los medios de comunicación y el impacto de las redes sociales. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la sociedad de consumo, por lo tanto también en la construcción de la identidad de las personas. Según Lipovetsky en 1986, hoy en día la sociedad no se reduce únicamente al hedonismo y al estímulo de necesidades, sino también a la cultura más mediática. Se busca gozar de la vida, pero al mismo tiempo mantenerse conectado. Página 110. La información de medios masivos se consume a gran medida en poco tiempo: la televisión, la radio y por sobre todo las redes sociales. Em, También tenemos otro aspecto que es que sobre la construcción de la identidad, las redes sociales son el medio de comunicación que genera mayor impacto. La identidad social dándose como un constructo colectivo donde los jóvenes buscan integrarse con otros para sentirse parte de algo, adoptando características ajenas para acoplarse y al mismo tiempo construir una identidad propia que les permita desenvolverse en la sociedad. Por otro lado, al estudiar cómo los intercambios virtuales influyen en el autoconcepto de los usuarios y su relación al bienestar psicológico, los autores Valkenburg, Scruton y Peter en 2006 mencionan que los feedbacks positivos o retroalimentación positiva en los perfiles de los usuarios de una red social contribuyen a un buen autoconcepto y al bienestar social. En cambio, un feedback negativo lo disminuye. Esto quiere decir que puede traerle resultados favorables o desfavorables al usuario. Por ejemplo,
Si al hacer una publicación en una red recibe feedback negativo, podría sufrir cambios de actitud como baja autoestima, o por el contrario, si el feedback es positivo, puede generar un aumento de autoestima. Ahora doy pase a mi compañera para que siga con los siguientes subtemas. A continuación, hablaremos de la globalización y homogeneización cultural. La globalización significa que estamos cada vez más conectados con personas de todo el mundo gracias a la tecnología y el comercio internacional. Según explica el autor Giddens, la globalización es un proceso complejo de múltiples interrelaciones, dependencias e interdependencias entre unidades geográficas, políticas, económicas y culturales, es decir, continentes, países, ciudades, regiones, localidades, comunidades y personas en general. Esto hace que elementos de diferentes culturas, como la música, la comida, la moda o los valores, se mezclen y puedan influir en cómo nos identificamos culturalmente. Por ejemplo, la música pop estadounidense o las películas famosas de Hollywood son tan populares que a veces las vemos adoptadas en nuestra propia cultura. Al mismo tiempo, esto puede hacer que las culturas locales se vuelvan más parecidas entre sí, ya que adoptan cosas de las culturas más influyentes, lo que podría hacer que perdamos la diversidad cultural. Por otro lado, el autor Ko-un nos dice que el fenómeno de la globalización actual, en su afán de unificar los mercados, está poniendo en peligro las variedades culturales, su identidad, además de deteriorar su capacidad creativa. La globalización también nos hace cuestionarnos si nuestra identidad es más individual o colectiva. Algunas personas pueden sentir que su identidad se está volviendo más global y menos arraigada a su cultura específica, mientras que otras se aferran a sus raíces culturales como una forma de resistir esta tendencia hacia la homogeneización. El autor Lipovetsky nos habla de cómo el marketing y la publicidad contribuyen a esto, diciendo: uno de los fenómenos importantes reside en que desde ahora la cultura está sometida a las normas gestionarias prevalentes en la infraestructura. Los productos culturales han sido industrializados, sometidos a los criterios de la eficacia y de la rentabilidad, y tienen las mismas campañas de promoción publicitaria y de marketing. Por otro lado, también hablaremos ahora sobre la evolución de los estándares de belleza. Otro aspecto imprescindible a abordar es cómo están en continua evolución estos estándares y cómo han influido significativamente en el proceso de construcción de la identidad a lo largo de la historia, así como en la sociedad contemporánea. Una considerable cantidad de revistas dirigidas a mujeres insistían en que las personas debían enfocarse en su apariencia física, como la figura delgada, o las presionaban a utilizar maquillaje excesivo para ocultar lo que se consideraban imperfecciones, lo que resultaba en la creación de inseguridades y una dependencia hacia estos. Cuando se recibía este mensaje, las mujeres prácticamente se ven presionadas a adherirse a este ideal promovido por los medios. Según una investigación realizada por los autores Perdue, Kelly, Peterson y Silverstein, las mujeres están más expuestas a los mensajes relacionados con su apariencia corporal en comparación a los hombres. Por otro lado, Lipovetsky menciona: desde los años 20, la moda no ha cesado la apariencia de la mujer, de crear un estilo joven, de eliminar la apariencia fastuosa, de inventar formas extravagantes. Esto nos refleja la influencia que tenía la moda en la construcción de la identidad femenina en el siglo XX y ha conllevado a que muchas mujeres se comporten de una manera en la que no pueden ser ellas mismas gracias a la presión social por ser estereotípicamente perfectas. Pero esto ha ido evolucionando con el tiempo. En la antigüedad, según el autor Pedraza, la mujer y su redondez femenina eran un sinónimo de fecundidad, y la delgadez era un significado de esterilidad y de hambre. En la sociedad occidental, no fue sino hasta el siglo XIX cuando la delgadez empezó a ser vista como un ideal deseado por las mujeres. En esta época comenzó a surgir la tendencia de la cintura de avispa y la popularización del uso del corsé ajustado. A pesar de la valoración de tener una cintura estrecha, es importante señalar que los estándares de belleza no implicaban que los cuerpos en general debían ser
extremadamente delgados. De hecho, se consideraba atractivo tener un cuerpo con ciertos grados de curvas y relleno. Eh, Fue en el siglo XX cuando los medios de comunicación comenzaron a desempeñar un papel relevante en la promoción y difusión de los estándares de belleza. Las mujeres, según el autor Salinas, perdieron el talle de avispa y fueron adquiriendo el cuerpo de lagartija, a fuerza de las dietas y ejercicio a manera de artistas de cine. Por último, hablando de una época más actual, como lo es el siglo XXI, el cuerpo se ha considerado como un símbolo de éxito en el mundo industrializado. Un cuerpo delgado y esbelto se ha convertido en un indicador de éxito y productividad, ya que puede ser utilizado con fines económicos. Además, una figura delgada se considera a menudo una carta de presentación importante para obtener empleo y alcanzar un estatus social elevado. No obstante, también se está luchando por ponerle fin a estos estereotipos y se fomenta la inclusión de todo tipo de cuerpos y apariencias. Bueno, como último tema de este capítulo, hablaré del hedonismo. La sociedad opta por una felicidad llena de experiencias que tienden a ser excesivas. El autor Roca menciona que la felicidad del consumo se refiere al reconocimiento social y cultural sobre la dosis mínima de felicidad contenida en el consumo de objetos y que es de caducidad expedita. Este enfoque en la felicidad efímera lleva consigo una conciencia de la temporalidad de estas experiencias y la insatisfacción que a menudo las acompaña cuando pierde su novedad. El desarrollo del hedonismo, según Lipovetsky, apareció en Estados Unidos en los años 20 y convirtió el comportamiento general de la vida con la difusión de los objetos con la publicidad y la moda. La moral cede el paso a los valores hedonistas que animan a gastar, se mueven alrededor del consumo, al tiempo libre y al placer. Y por sobre todo, hay que recordar que aunque la sociedad nos dice que comprar cosas nos hará felices, esta felicidad en realidad no es duradera. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar sobre el capítulo 2, que es la relación entre la comunicación y el narcisismo en la cultura. Empecemos con la definición de Lipovetsky del narcisismo, que es un concepto psicológico que se refiere a un excesivo amor propio, la admiración exagerada por uno mismo y la falta de empatía hacia los demás, ¿no? Afirma que el narcisismo no es una patología, sino una estructura de la personalidad. Bueno, el autor sugiere que este es el resultado de un proceso de personalización que consiste en la liberación de la personalidad, de las determinaciones externas, la afirmación de la singularidad individual, la diversificación de las formas y la desinstitucionalización de las normas sociales. Bueno, el autor distingue tres etapas de la personalización, que son la primera, que es la etapa de la personalización emancipadora, que se basa en la idea de la autonomía, la razón, el progreso, los derechos humanos, bueno, ¿no? Y bueno, la segunda es la etapa de la personalización participativa, que bueno, básicamente se basa en la idea de la democracia, ¿no? La igualdad, la solidaridad y el compromiso. La tercera tenemos la etapa de la personalización hedonista, ¿no? Que se basa en la idea del placer, el consumo, de la diversión y el bienestar personal. Seguimos con el narcisismo y la ética, bueno, empecemos con la definición de la RAE, que, bueno, nos define que es conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Bueno, en una situación de convivencia universitaria, que, bueno, somos nosotros los estudiantes, en la cual compartes con diferentes individuos un espacio, tenemos que tener ética de la comunicación para poder respetar las opiniones y, bueno, responderlas de manera respetuosa, ¿no? También tenemos la definición de Lipovetsky, que considera que la ética de la comunicación es una forma de superar el narcisismo, de crear vínculos sociales y de fomentar el diálogo, de promover la crítica y, bueno, de impulsar el cambio. También reconoce que la ética de la comunicación no es fácil de aplicar, ni de consensuar, ni de garantizar, pero que es necesaria para evitar los riesgos de manipulación, la alienación, la violencia y sobre todo la exclusión. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la comunicación y el narcisismo y su relación.
Recordemos que la persona narcisista es una persona que siente un sentido exagerado de egocentrismo, preocupación extrema por sí misma o falta de empatía por otras personas. Se identifican tres dimensiones del narcisismo en la comunicación postmoderna. La primera es el narcisismo de la imagen, que se enfoca en la importancia de la apariencia, el aspecto físico, la moda y el cuidado de las personas como signos de distinción, seducción y autoestima. La imagen crucial de la comunicación es crucial en la comunicación postmoderna, ¿no? Porque es un medio eficaz para captar la atención, transmitir emociones, crear identificaciones, aunque también puede ser un instrumento de manipulación y puede crear ilusiones y estereotipos. La segunda es el narcisismo de la expresión, refiriéndose a la necesidad de comunicar, opinar, compartir, convirtiéndose en un signo de libertad, creatividad y personalidad. Esta es esencial para la interacción, el debate y la persuasión, además de ser un medio terapéutico que puede consolar y curar. Y la tercera, por último, es el narcisismo de la autenticidad. Ahí se busca la verdad, la coherencia y la fidelidad a uno mismo. La autoestima se percibe como un signo de valor y respeto, siendo un medio efectivo para convencer, testimoniar y cuestionar, además de tener un carácter rebelde que puede cuestionar y transformar, ¿no? Según Lipovetsky en 1986 en su obra, nos dice que el narcisismo encuentra su modelo de la psicologización, de lo social, de lo político, de la escena pública en general, y en la subjetivización de todas las actividades antaño, impersonales u objetivas. Bueno, ahora mi compañera Brunel y yo nos ha tocado hablar sobre el capítulo 3, que es el rol de la publicidad en la promoción del consumo y la creación de deseos. En total son 4 subtemas y empezaré hablando sobre la metapublicidad. Bueno, la metapublicidad se caracteriza por la publicidad que se anuncia a sí misma. Según Lipovetsky señala que la publicidad se vuelve metapublicitaria cuando el medio publicitario tiene como primer mensaje el propio medio. Lipovetsky sugiere que la publicidad expone de manera efectiva la naturaleza del fenómeno humorístico, abandonando gradualmente el discurso sentenciosos y austeros en favor a un estilo que incluye juegos de palabras, indirectas, dibujos, paradojas, entre otros. En general, en lugar de centrarse directamente en la promoción de un producto o servicio, se fija en sí mismo y normalmente usan frases como no te molestaremos, con esta publicidad aburrida o este anuncio es mejor que otros. Y básicamente esto es la metapublicidad. Ahora explicaré sobre las estrategias publicitarias y el fomento del consumismo. Normalmente las marcas actualmente usan o siempre han usado esta estrategia para fomentar el consumo y crear deseos a través de la publicidad. Según Lipovetsky, esta influencia lleva a un cambio de la moral puritana al fomento de valores hedonistas, alentando el gasto y a la indulgencia. Y bueno, según Rojas y Delgado, concluyeron que la publicidad televisiva influye también en el consumo de alimentos no saludables, principalmente niños y adolescentes, debido a que son susceptibles a influencias de medios externos que pueden marcar sus preferencias alimentarias. Esto respalda la idea que tiene Lipovetsky de que la publicidad puede estimular deseos y comportamientos de consumo que contradicen los principios morales de las mismas personas o saludables al presentar productos de manera atractiva. Y también, como en una parte había mencionado, que contradice sus principios morales, también podría quizás hacer que crean ideas o fechas en las cuales anuncian masivamente productos o crean productos o servicios para que las personas consuman masivamente. Hay épocas en las cuales las personas hasta se endeudan, que mayormente es en diciembre, y que no le dan valor quizás a la misma festividad, sino más a lo material, y eso es gracias a la publicidad en sí misma, que nos crea necesidades que quizás no tenemos, que quizás no tenemos un regalo, una flor, una rosa, cosas materiales que quizás no podemos ser felices sin eso. Consumo consciente versus consumo impulsivo. Empecemos por entender qué implica el consumo responsable.
Básicamente se centra en un consumo ético y solidario y no en adquirir productos por el simple hecho de consumir. Como señala Perfetti, este cambio de actitud nos propicia una relación sana con nuestro propio ambiente, con nosotros mismos. Es crucial entender que el consumidor consciente busca más que la mera satisfacción de necesidades, sino que busca un propósito en sus elecciones de consumo. Por lo tanto, para lograr un cambio positivo es esencial concientizar a las personas sobre el daño que están causando al ser consumidores impulsivos. Es decir, cuando hablamos de consumo consciente, nos referimos a no enfocarnos solo en la calidad y el precio, sino que debemos considerar la historia que está detrás de los productos y la actitud de las empresas que los fabrican. Ahora, cambiando nuestro enfoque hacia el comprador impulsivo, Dittmar en 2005 define la conducta impulsiva como una manifestación de un trastorno psiquiátrico. Por lo general, las personas que compran impulsivamente no piensan mucho antes de actuar, se dejan llevar por las emociones y buscan el placer inmediato que les proporciona el objeto. Cuando comparamos la compra planeada con la compra impulsiva, observamos tres tipos de compradores. Los planeadores, que saben qué productos y marcas comprar. Los planeadores parciales, que saben qué productos necesitan pero eligen la marca en la tienda. Y los compradores impulsivos, que no hacen ningún plan antes de comprar. Vivimos en una sociedad digitalizada y este entorno tiene un impacto significativo en el consumo impulsivo. La accesibilidad a productos desde casa ha aumentado, facilitando las compras impulsivas en línea. Además de la era digital, otros factores influyen en el consumo impulsivo, como el estado de ánimo y las emociones. Rock y Gardner señalan que los consumidores con buenos estados de ánimo son más propensos a realizar estas compras impulsivas. Bueno, luego de que mi compañera Brunella haya hablado, a mí me ha tocado también el análisis crítico y bueno, comenzaré sobre el primer capítulo que habla sobre la compleja relación entre los medios de comunicación y la formación de la identidad en la sociedad contemporánea. Se destaca la dualidad del consumo masivo, que no solo presenta una paradoja, sino que también ofrece diversas alternativas para personalizar la identidad individual. Los medios, especialmente las redes sociales, juegan un papel crucial en este proceso al permitir la creación de identidades sociales colectivas y facilitar la integración de comunidades. También se habla en ese mismo capítulo sobre la globalización y también explica que es un fenómeno que une culturas, pero también plantea preocupaciones sobre la uniformación cultural, la evolución de los estándares de belleza a lo largo del tiempo y que se considera esencial en la formación de la identidad. También sobre el hedonismo, que se centra en la búsqueda del placer que afecta los valores, las relaciones interpersonales y la autoimagen. También se habló sobre cómo la sociedad experimenta cambios en su estilo de vida, en sus relaciones en su entorno y bueno, en el capítulo 2 se habló sobre la relación entre la comunicación y el narcisismo en la cultura, centrándose en cómo los medios, especialmente las redes sociales, influyen en la formación de identidades colectivas. Se plantea la necesidad de una comunicación ética en la sociedad posmoderna, aunque se reconoce la complejidad de su aplicación práctica. Y se sugiere como un pensamiento más profundo de las matices y limitaciones de estas ideas, así como la búsqueda de un equilibrio entre la autoexpresión y la responsabilidad social. En el capítulo 3, como ya habíamos explicado mi compañera Brunella y yo, se habla sobre los conceptos de metapublicidad, sobre cómo la publicidad se anuncia a sí misma, y también se destaca de que esta autorreferencia, especialmente en la era digital, ha evolucionado hacia un entorno humorístico. También se piensa en cómo la publicidad puede influir en las necesidades y en las percepciones de los consumidores y que normalmente estas aluden a un gasto impulsivo y compulsivo. Se enfatiza la importancia del consumo responsable y ético en la sociedad actual, comparando el consumo planeado con el consumo impulsivo, destacando la falta de planificación en este último. Y eso sería todo en el análisis crítico. Conclusiones. Empezamos por la primera. La sociedad postmoderna presenta una dualidad en el consumo de masas, entre la uniformización de comportamientos y la búsqueda individual de experiencias y construcción de identidades únicas. En el segundo punto hablamos del hedonismo, que se centra en la búsqueda del placer personal, dejando su huella en nuestra sociedad contemporánea, especialmente entre los jóvenes.
Esta influencia no solo afecta valores y prioridades, sino que también impulsa el consumo excesivo. El narcisismo, que se origina en la liberación de la personalidad y la afirmación de singularidad individual. Este fenómeno se nutre de la diversificación de las formas de vida, desafiando las normas sociales institucionalizadas. También es importante entender que la comunicación postmoderna se ha transformado en algo más que la transmisión de información. Ahora es marxista, centrada en la expresión personal, la subjetividad y la importancia de la imagen y la autenticidad. Sigamos con el quinto punto, la evolución de la comunicación, que ha pasado de ser un medio informativo a convertirse en una herramienta para satisfacer el deseo narcisista de expresarse. Aquí la publicidad juega un papel clave al fomentar el consumo y la creación de deseos. Finalmente, constatamos el consumo responsable, que implica una actitud ética y solidaria con el consumo impulsivo, motivado por factores psicológicos y caracterizado por la falta de consideración hacia las posibles consecuencias negativas. Estas conclusiones nos brindan una visión más clara de cómo la sociedad postmoderna moldea nuestras elecciones, comportamientos y la forma en la que nos comunicamos, destacando la importancia de reflexionar sobre nuestras acciones en este complejo entorno contemporáneo.